Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos de un concepto importante. En esta ocasión vamos a hablar de compatibilidad electromagnética. Vamos a dar algunos aspectos importantes de cuáles son las fuentes de compatibilidad electromagnética, cómo son las formas en que se transmiten y lo más importante, vamos a empezar con la definición de compatibilidad electromagnética. Pero antes quiero presentarles a dos invitados que tenemos para el día de hoy. El primero es el señor Arduino. Algunos y muchos de ustedes conocen esta pequeña placa con este microcontrolador Mega, que es una pequeña placa para aplicaciones y para automatización en cierto grado de algunos sistemas y algunos procesos. Por otro lado tenemos también otro invitado, que es el famoso PLC. En esta oportunidad invitamos al PLC On-Room, que es también un controlador lógico programable que también nos sirve para realizar procesos industriales y procesos de automatización. ¿Cuál escoger? Pues lo veremos más adelante en el video, ya a criterio de ustedes, después de que veamos este punto importante, que es un punto de comparación para ellos dos. Pues hay otros puntos de comparación, pero en esta oportunidad hablaremos de la compatibilidad electromagnética. Nos vamos con la definición de compatibilidad electromagnética. La compatibilidad es la habilidad de cualquier dispositivo, aparato, equipo, sistema o inclusive una aplicación de funcionar satisfactoriamente en un entorno electromagnético sin provocar interferencias o perturbaciones en otros equipos o inclusive a nivel interno dentro de ese mismo equipo no debe presentar estas interferencias. Teniendo en cuenta esto, vamos a mirar otros detalles importantes de la compatibilidad electromagnética. Veamos. Bien, veamos cómo esta falta de compatibilidad electromagnética en algunos equipos o sistemas pueden llegar a presentarnos problemas en las máquinas o en los automatismos. En la primera parte importante que puede interferir es en un equipo médico. Recordemos que puede haber un paciente dependiente de un equipo y si ese equipo tiene un mal funcionamiento o mala operación, pues estará expuesta la vida de ese paciente. Entonces veamos qué tan importante es en el campo médico que no haya interferencias, que haya una excelente compatibilidad electromagnética. La otra parte en la aviación. La aviación también se ha visto afectada por señales externas, incompatibilidad electromagnética entre sistemas. Ha provocado accidentes aéreos. Recordamos en las Islas Malvinas y muchos accidentes que se ha determinado la causa raíz, descontrol de algunos instrumentos debido a estas interferencias. En la otra parte importante es en los automóviles. Nosotros hoy en día sabemos que un 95% del automóvil está controlado por un computador o la famosa ECU, unidad de control electrónico, que maneja un 80-90% del automóvil. Entonces, una interferencia en estos equipos puede llegar a ser fatal. Otro aspecto importante que tiene la aviación y los automóviles es que son equipos móviles, los cuales están exponiéndose continuamente, están moviéndose y están expuestos a varias señales de interferencia provocadas por diferentes antenas, etc. Hay cantidades de señales. Entonces es importante por eso que estos equipos sean óptimamente acoplados y se puedan acoplar a un entorno electromagnético, que hoy en día es muy común. Y la parte que a nosotros nos interesa, la parte que a nosotros vamos a detallar más, es la parte industrial. ¿Por qué? Porque una incompatibilidad electromagnética o un equipo que no sea compatible puede alterarnos un proceso, puede variar el funcionamiento de la máquina, hacer que esa máquina pueda chocarse y provocar pérdidas en los equipos. Pero lo más importante a tener en cuenta en este aspecto es la vida
la vida de las personas puede verse en cierta forma en riesgo debido a que la máquina puede hacer un mal funcionamiento, puede arrancar en un momento indeterminado. Entonces, por eso hay algunas normas que exigen esa compatibilidad electromagnética. ¿Quiénes provocan la compatibilidad o quiénes provocan interferencia en los equipos industriales? Pues todos sabemos que los variadores de frecuencia, equipos de cómputo, inclusive los mismos motores, contactores y en general fuentes que son switchadas o cargas no lineales. Bien, ese es un aspecto general de cómo interfieren y cómo pueden llegar a provocar algunos inconvenientes cuando no hay compatibilidad electromagnética en los equipos o sistemas. Bien, veamos algunos aspectos importantes. Fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de compatibilidad electromagnética o las fuentes de interferencia electromagnética? Primero podemos clasificarlas como fuentes naturales y como fuentes artificiales. Las fuentes naturales que provocan interferencias pueden ser los rayos, son los que más nos afectan los equipos, los rayos, el sol, auroras boreales, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y por otro lado tenemos los artificiales, que son las ondas de radio, generalmente la radiofrecuencia. Las artificiales son las generadas por los equipos que fabrican el hombre en general, o las fábricas o empresas. En general, esas son las dos fuentes principales de ruido eléctrico o de interferencias. Miremos los mecanismos de acoplamiento. Los mecanismos de acoplamiento es la forma en que esas ondas se van a propagar, esas interferencias, para llegar al punto destino. ¿Cuáles son? Pueden ser el mecanismo de acoplamiento radiadas, que utilizan el espacio libre, el aire, gases en algunas ocasiones muy esporádicas, para propagarse y causar interferencias. Todos sabemos que cuando tenemos un equipo de cómputo y tenemos los dos parlantes y de pronto tenemos nuestro equipo de celular al lado, cuando va a entrar una llamada hay una pequeña interferencia en esos parlantes, sobre todo cuando los parlantes no son de óptima calidad. Ahí vamos a encontrar un tipo de interferencia radiada, porque no utiliza otro medio que el aire. El otro mecanismo de acoplamiento por la cual se pueden transmitir estas interferencias se denominan conducidas, porque utilizan un medio físico, como por ejemplo, y generalmente lo hacen por medio de los conductores eléctricos. El caso de la licuadora, famoso caso cuando encienden la licuadora en la cocina, estamos mirando televisión y hay alguna interferencia en la pantalla que nos genera ese equipo o esa máquina que estemos trabajando. Bien, en cuanto a la duración, pueden ser continuas como la radiofrecuencia, porque a toda hora nosotros estamos percibiendo ese tipo de señales de interferencias, o pueden ser transitorias, como teníamos el ejemplo de los rayos. Sí, eso es una interferencia transitoria. El ejemplo de un arco eléctrico, cuando cerramos un interruptor, algunas veces en algunos equipos se provoca una interferencia. Recordábamos las lámparas fluorescentes, anteriormente cuando prendían provocaban algunas interferencias. Esas son interferencias transitorias. El origen, ¿de dónde se originan? Bien, pueden ser internas, o sea, intersistemas dentro del mismo equipo. En el caso de los computadores, por ejemplo, una fuente puede causar interferencia en el mismo equipo. Se denominan internas en cuanto al origen, y también externas, que ya las hemos mencionado, que son ajenas a ese equipo. Hay una interferencia que viene de afuera y que está causando un mal funcionamiento de ese equipo. Los elementos de la compatibilidad. Básicamente los elementos de la compatibilidad son tres. Primero, tiene que haber una fuente o un emisor, el que genera esa interferencia. Segundo, un camino o un acoplamiento,
o un medio por el cual se transmite. Habíamos dicho que el aire y los conductores. Y como tercero tenemos el receptor o víctima, que es al cual le causa interferencia y causa mal funcionamiento. Entonces tenemos esos tres puntos importantes: la fuente, el emisor, la fuente o emisor, el acoplamiento o el medio, y el receptor o la víctima. Generalmente, cuando tratamos de corregir problemas de compatibilidad electromagnética, actuamos sobre la fuente o sobre el receptor. Generalmente el receptor. Si yo fabrico un equipo, como teníamos nuestro ejemplo del PLC o nuestro famoso Arduino, este debe cumplir ciertas normas de compatibilidad. ¿Para qué? Como lo decíamos al principio, para que no se vea afectado por un ambiente electromagnético o no afecte a otros equipos. Bueno, y ahora vamos a ver las soluciones o posibles soluciones que podemos nosotros encontrar para corregir estas interferencias. Primero es el SPT, los famosos SPT o sistemas de puesta a tierra. Estos sistemas de puesta a tierra pues van con su electrodo de puesta a tierra, o como lo denominan en algunos textos, la varilla Copperwell, va a su conductor de puesta a tierra, y todo su sistema, que es un sistema complejo, es un capítulo bien grande acerca de esto, pero es una solución que nos puede ayudar a eliminar un poquito estas interferencias. Los cables trenzados o apantallados o blindados, que se denominan también en el campo industrial, se utilizan mucho porque nos ayudan a aislar un poquito estas interferencias. Otro aspecto importante también puede ser separar los cables de fuerza o los cables que llevan potencia de los cables de los sensores o los cables que llevan señales. Puede ser señales de comunicación. Entonces, para que no se vean afectados, se pueden enviar por una misma canaleta, sí, pero separados por medio de una lámina, como lo apreciamos acá en la gráfica. También los transformadores de aislamiento nos pueden servir para separar dos sistemas, aislarlos eléctricamente, pero nosotros sabemos que magnéticamente están acoplados. Entonces un transformador de aislamiento nos puede ayudar en este trabajo de controlar un poquito de todas estas interferencias. Los famosos filtros, ellos sí que se utilizan en la industria, se utilizan sobre todo en los variadores de frecuencia o variadores de velocidad, que hoy en día la industria los está utilizando con mucha frecuencia. Estos variadores requieren varios filtros, unos a la entrada, otros a la salida, y cada uno cumple funciones específicas. Es mejor colocarlos, es mejor consultar con el fabricante cuál es el filtro adecuado para nuestro equipo. Ellos nos van a ayudar y nos van a asesorar, pero los filtros son otra forma de aislar esas interferencias. A nivel electrónico se utilizan los optoacopladores, se utilizan también las famosas bobinas de ferrita, que también el ingeniero nos colabora, la colocamos ahí, una ferrita. Todos hemos visto esas famosas ferritas. Ellas nos van a ayudar a eliminar un poquito estas interferencias causadas por la incompatibilidad electromagnética de los equipos. Cuando nosotros fabricamos un equipo, como tenemos nuestro famoso PLC, un equipo fabricado para la automatización, destinado para la automatización industrial, en este caso tenemos un Omron. Este equipo debe cumplir con ciertas normas, debe cumplir con normas que ya han sido establecidas, pero básicamente 4 puntos importantes debe tener. Primero, que no genere ruido, ¿sí?, o distorsión a otros equipos. Él no debe generar hacia otros equipos interferencia. Segundo, que no se vea afectado por otros equipos, o sea, otros equipos puedan causar mal funcionamiento o variar las instrucciones que han sido
grabadas en su CPU o que haga otro tipo de funcionamiento incoherente. Entonces, que no afecte a otros equipos y que no se vea afectado. Y en tercer caso, que no se interfiera a sí mismo. O sea, que dentro de su sistema, por ejemplo en este caso tenemos la fuente, esta fuente no vaya a interferir con la CPU o con los módulos de entradas y salidas. Debe cumplir con ese requerimiento. Nosotros aquí tenemos en esta placa de este PLC un símbolo que vamos a hablar un poquito si nos ayuda en el enfoque. No, bueno, mejor entonces lo vamos a proyectar acá, ese símbolo que cumple con unas normas de compatibilidad electromagnética. Ahí en ese punto es donde vamos a hacer una comparación de nuestro Arduino con el PLC. ¿Cuál es mejor para automatizar? Ya vamos a sacar algunas conclusiones de esto, sin decir quién es más malo o quién es bueno, o el PLC es malo o indiferente. Vamos a sacar unas conclusiones y ustedes escogen con cuál trabajar. Ya como conclusión podríamos decir que entre estos dos, pues ninguno gana. Lo que a nuestra forma y nuestra opinión podemos decir es que Arduino está diseñado y está hecho para determinadas aplicaciones y funciona muy bien. Algunos, como les mencionaba anteriormente, Arduino tiene un PLC denominado Controlino y hay otros que pueden funcionar como PLCs. Pero la verdad, en la industria hasta el momento no me he encontrado con alguno de estos. Estos los he encontrado en controles de acceso, en varios circuitos de robotización a nivel didáctico, a nivel universitario, colegios. Lo hemos utilizado bastante. Muy fácil de programar, muy sencillo, muy interactivo. Es muy bonito trabajar con esto y se pueden realizar automatizaciones. Pero cuando se trata de un campo industrial, cuando se trata de una parte donde vamos a exponer tanto la vida de las personas como de máquinas, yo personalmente, un concepto muy personal, respeto sus opiniones, utilizaría el PLC. ¿Por qué razón? Porque cumple con muchas normas de compatibilidad electromagnética. Han sido probados en las famosas cámaras anecoicas, semianecoicas, donde se realizan pruebas de compatibilidad electromagnética. Aún la verdad no sé si Arduino hasta dónde tenga esas pruebas de compatibilidad. Lo cierto es que los PLCs para control industrial son excelentes. Su robustez, como lo podemos ver para montaje, también nos dice que lo podemos utilizar en automatización industrial con toda seguridad y confianza. La confianza que nos dan los fabricantes. Y nuestro Arduino, entonces, para unas aplicaciones vamos a utilizar Arduino y para otras vamos a utilizar el famoso PLC. En cuanto al dinero, el famoso dinero, un PLC pues nos va a costar, va a ser mucho más costoso, lejos yo diría de un Arduino. Un Arduino es más económico. Entonces, si yo voy a hacer una aplicación de un acceso a una puerta, de una alarma, pues utilizaría un Arduino, ¿sí? Hasta cierto punto, porque su precio pues me lo permite, y no utilizaría un PLC porque es más enfocado hacia la parte industrial. Que si lo puedo utilizar, sí, claro, se puede utilizar y cumple la función. Que puedo utilizar Arduino en una industria, me reservo el derecho de opinión, pero sirve para algunas automatizaciones pequeñas. La robustez de este, pues hay que mirar, comparar y tomar una determinación que voy a utilizar, ¿sí? Preferiblemente en el ámbito industrial, el PLC, pero para una aplicación pequeña, pues este nos va a salir muy costoso para una aplicación sencilla. Entonces, pues lo dejo a criterio de ustedes a quién van a utilizar. Muchas gracias.
por haberme prestado atención y los invito a un próximo video.